Hay algunas personas que atacan injustamente a Rothbard por el contenido del capítulo 14 de su libro La ética de la libertad y consideran o califican a Rothbard como un extremista y hasta inhumano, pero creo que esa posición errada se debe a dos motivos. Primero, que quienes han leído el capítulo 14 del libro de Rothbard provienen de una ideología que se encuentra en el extremo opuesto del liberalismo, es decir, el socialismo, el comunismo, y por lo tanto su crítica está sesgada ideológicamente, o que quienes han leído el capítulo 14 del libro lo han hecho de manera superficial y además han omitido leer los capítulos anteriores de la segunda parte del libro. Por eso aprovecho este video para aclarar algunos puntos del capítulo tan controversial, el 14 del libro de Rothbard, y que lleva por título Los derechos de los niños. En primer lugar, Rothbard, desde un inicio, en el prefacio de su libro, es claro al señalar que su obra está dirigida a desarrollar una teoría ética sistemática sobre la libertad, no una teoría sobre la ética per se o una teoría sobre la ética de las personas. Este punto es muy importante porque luego Rothbard en el capítulo 14 agrega en un pie de página que lo que está intentando hacer en su libro es razonar acerca de los derechos que tienen los ciudadanos para hacer o dejar de hacer determinadas cosas, no si deben o no deben ejercer ciertos derechos, como el aborto en el caso de las mujeres, o ciertos derechos que tienen los padres para con sus hijos. Por eso la obra de Rothbard es acerca de la teoría ética de la libertad, basándose en la moralidad de los derechos naturales y la delimitación de la propiedad privada, que es la base para ejercer la libertad. Cuando Rothbard toca el tema del aborto, es claro al señalar que el punto de partida de su análisis es el reconocimiento del derecho absoluto de cada persona a la propiedad de sí misma. Por lo tanto, concluye que las mujeres tienen derecho absoluto a decidir sobre su propiedad, sobre su cuerpo, incluido el feto. En la mayoría de los casos es la madre la que desea que el feto permanezca en su vientre, pero existen algunos casos excepcionales en los que la mujer no desea que dicho estado se prolongue, por ejemplo, ante un embarazo por violación sexual o ante un diagnóstico médico en el que se advierta que la continuación de la gestación podría poner en peligro la vida o la salud de la madre. En esos casos, si las leyes prohíben a una mujer que aborte, entonces se estaría invadiendo el derecho de autopropiedad de la mujer. Rothbard señala que si el feto es considerado un ser humano con derechos, y se da el caso en que la madre desea abortar y no se le permita, entonces concluye Rothbard que el feto se convertiría en un parásito coactivo. Si bien es cierto, estos términos son fuertes, son chocantes, lo único que está haciendo Rothbard es explicar y describir las consecuencias de considerar al feto una persona con derechos que se encuentra dentro del cuerpo de otra persona que no lo desea, como es el caso del embarazo por violación de una niña de 12 años. Rothbard concluye que si ningún ser humano ya nacido tiene semejante derecho, el de ser parásito coactivo de otra persona, menos aún lo tienen, con mayor razón, los fetos. Por lo tanto, no es correcto interpretar el término derecho a la vida en el sentido de que alguien tenga derecho a exigir de otros acciones que sustenten su vida. Luego Rothbard se pronuncia sobre el periodo postnatal y señala que los padres son propietarios de sus hijos porque son sus creadores, pero no una propiedad absoluta, es una propiedad en el sentido de custodia, es decir, que los padres tienen la responsabilidad moral de proteger y alimentar a sus hijos. Luego del nacimiento, según Rothbard, los niños tienen derecho de autopropiedad porque son seres distintos a la madre y son adultos en potencia. Por eso para Rothbard es un hecho fundamental en una sociedad libre que a nadie se le tenga que cargar la obligación legal de hacer algo en favor de otra persona, porque se invadirían derechos de propiedad. La única obligación legal, según Rothbard, que tiene una persona frente a otra es respetar sus derechos. Para Rothbard, las relaciones entre padres e hijos es más que todo de índole moral, no legal. Y Rothbard lo dice en su libro, que la obligación que tienen los padres para con sus hijos es una obligación moral para alimentarlos, protegerlos, vestirlos, educarlos. Por lo tanto, las exigencias legales se interpretarían, según Rothbard, como exigencias coactivas que van en contra de los derechos de los padres. Por eso se malinterpreta a Rothbard, por ejemplo, cuando él habla
de que los padres tienen derecho a no tener, es decir, a no estar obligados a alimentar al niño, porque se trata de un tema para Rothbard, de una obligación moral, no legal, no coactiva. Además, Rothbard reconoce y califica como negligencias el hecho de abandonar a un niño, dejarlo morir o no alimentarlo, y por eso señala que estos casos se verían reducidos gracias a la existencia de un mercado libre de niños. Respecto a este último tema, Rothbard se adelanta y reconoce que podría sonar a primera vista como algo monstruoso e inhumano, pero que en realidad no es así, porque de lo que está hablando Rothbard es simplemente de la adopción, y que se da en la realidad es un fenómeno que se da en muchos países, y que simplemente se trata de la transferencia de la patria potestad a terceros. Mercado libre no tiene por qué ser un término que se torna negativo cuando se le relaciona con la transferencia a terceros de la patria potestad de los hijos. Mercado libre implica una serie de intercambios voluntarios que se den en la sociedad entre dos o más personas. El mercado infantil es algo que ya existe actualmente y se produce o se refleja en los procesos de adopción que están controlados por los estados. Por lo tanto, son los estados los que regulan las transferencias de los niños, pero con la particularidad de que el precio monetario por dichas transferencias es igual a cero. La posición de Rothbard es simplemente que el Estado no debería restringir el tema de los precios en las operaciones de transferencia de la patria potestad de los niños, porque simplemente genera una escasez en la oferta frente a la demanda de niños o bebés que siempre es superior a la oferta. Y justamente esta clase de intervención estatal, según Rothbard, es la que genera el triste espectáculo de ver personas adultas a quienes el Estado les niega la oportunidad de adoptar un niño. Ahora, actualmente también existen agencias privadas de adopción en donde se produce la transferencia de la patria potestad y también una contraprestación monetaria. Por lo tanto, lo que escribió Rothbard acerca del mercado libre de niños en 1982 actualmente se está produciendo, pero de manera parcial. En resumen, lo que plantea Rothbard en este capítulo es que en una sociedad libertaria la mujer debe tener derecho absoluto sobre su cuerpo y en consecuencia decidirse alternativamente por el aborto en casos excepcionales. Y además los padres deberían tener plena libertad para poder vender la propiedad en fideicomiso de sus hijos, previo pago acordado entre las partes.